Hola, vamos a continuar con esta unidad para poder analizar ahora los niveles de organización dentro de un ecosistema, apuntando específicamente a los niveles de organización. Vamos a partir entonces con el concepto de biosfera. Ver que la biosfera, ya como vamos a ver acá, es el conjunto de los seres vivos que viven en la Tierra. Por lo tanto, según van apareciendo, si se dan cuenta, todos los organismos que encontramos en la superficie de la Tierra, pudiendo ser organismos complejos u organismos simples, ya microorganismos, ¿cierto? O los demás que están ahí mencionados, estos se relacionan entre sí y su dependencia entre unos y otros establecen, por lo tanto, la formación de una biosfera. Por otro lado, en términos de ecosistema, ¿cierto? Poder entender este concepto como todos los seres vivos que habitan en un lugar determinado, que se relacionan entre ellos y también se relacionan con el medio ambiente. De esa manera, entonces podemos establecer que existen dos tipos de ecosistemas, los acuáticos y los terrestres. Y el conjunto de ecosistemas que puedo encontrar con diferentes características en determinadas condiciones, eso me va a dar origen a los biomas. ¿Ya? Ahora, nos vamos a quedar específicamente en el ecosistema y vamos a decir que el ecosistema está formado por dos componentes, la biocenosis y el biotopo. Partimos primero con la biocenosis mencionando que la biocenosis corresponde a la parte viva de un ecosistema. Si quiero ser un poco más específico, puedo decir que es el conjunto de seres vivos que conviven en este ecosistema y para poder describirla, ¿qué necesito? Necesito la lista de todos los seres vivos que están en el ecosistema y necesito también saber las relaciones que tienen entre ellos, ¿ya? ¿Qué son? Son consumidores, son depredadores, ¿cierto? A eso se refiere con las relaciones que existen. Esta biocenosis, como habla, ¿cierto?, de todos los seres vivos, entonces vamos a relacionarla con lo siguiente. Vamos a decir con los individuos, cuando yo tengo grupos de individuos de una misma especie, voy a conformar poblaciones. Y cuando sumo diferentes tipos de poblaciones, entonces voy a conformar la biocenosis. Por lo tanto, ahí tengo una relación más específica de decir que todos aquellos organismos vivos, es decir, diferentes tipos de especies que están formando diferentes tipos de poblaciones, me van a conformar el factor biótico de un ecosistema, factores con vida, ya todo lo que tiene vida dentro de un ecosistema. Por otro lado, habíamos mencionado, ¿cierto?, que tenía dos componentes, la biocenosis y el biotopo. Entonces, el biotopo va a corresponder a aquellos factores que no tienen vida. Ya para poder ser más específico, dentro de lo que es la definición, sería la parte inorgánica del ecosistema, ya sea el aire, el agua, las sales disueltas, como dice ahí, la arena, el tipo de clima, ya las condiciones de temperatura, etcétera. Y para poder describirla, entonces yo tengo que saber muy bien qué tipo de ecosistema es el que voy a analizar, ya sea de una chacra, un parque, una tundra, un bosque, ¿ya? Y ver aquellos parámetros físico-químicos que lo van a caracterizar. Y según esos caracteres físico-químicos, van a constituir lo que son los factores abióticos entonces de un ecosistema. Poder saber cuál es la temperatura que predomina en ese ecosistema, cuál es el tipo de suelo, si es arenoso, si es orgánico, etcétera, para poder saber, ¿cierto?, de qué se trata y cuáles son las características que tiene. Ahora, estos ecosistemas son estudiados específicamente por la ecología, ya esa es la ciencia que determina el estudio del ecosistema. Tenemos que hacer, antes de poder continuar, una pequeña diferencia entre lo que es el hábitat y el nicho ecológico, estableciendo dentro del hábitat y del nicho ecológico, ¿cierto? Vamos a decir que el hábitat corresponde al lugar físico de un ecosistema donde viven los individuos. En este caso del ejemplo, ¿cierto?, que está allí, sería la sabana africana. Esa sería
el hábitat, lugar donde están viviendo. En cambio, el nicho ecológico, por una parte, una de las características apunta a el papel que desempeña una determinada especie dentro del ecosistema. ¿Qué hace? Ya en este caso, por ejemplo, la jirafa se alimenta de las ramas más altas, en cambio la cebra se alimenta de las plantas a ras de suelo. Ya ahí tendríamos cierto un papel mencionando e infiriendo que serían los consumidores de tipo primario. Pero este nicho ecológico, ¿cierto? También depende de los factores de comportamiento, de alimentación de los depredadores, es decir, todo lo que envuelve a un organismo y todo lo que le permite su sobrevivencia dentro de lo que es el ecosistema. Entonces pueden presentar en este caso diferentes nichos en cada fase de su ciclo de vida, porque van a requerir de diferentes tipos de cosas. Ya puede partir siendo un herbívoro, ¿cierto? Al principio y después ser un insectívoro, porque su primera necesidad partía por el consumo de vegetales según lo que estaba necesitando y después, ¿cierto? Va a cambiar según la función o su relación con el medio. Ahora, por otro lado, se establece que los organismos van a compartir obviamente su hábitat, pero van a tener diferentes nichos. Ya pueden compartir el hábitat, pero tener diferentes nichos, que quiere decir que viven en un mismo lugar, como lo muestra ahí la imagen, todos viven en la sabana, pero tienen diferente nicho porque su requerimiento para poder sobrevivir es distinto. Por una parte hay organismos que van a requerir de mayor alimento que otros, algunos necesitan mayor cantidad de agua que otros, ¿cierto? Hay algunos que necesitan, como mencionaba, ramas que estén más altas, otros que sean ramas más bajas, dependiendo de sus necesidades, por lo tanto va a ser el nicho que van a tener. ¿Ya? Ahora, para poder adentrarnos específicamente en lo que es el sistema de alimentación, es que se establecen relaciones de tal manera que aparecen los consumidores, los productores y los descomponedores dentro del ecosistema. ¿De qué manera se establece esta relación en que todo ser vivo, ¿cierto?, necesita energía para poder realizar sus funciones vitales? Y esta energía la va a obtener a partir de los nutrientes que están en los alimentos. Entonces, según eso, estos nutrientes se van pasando de un organismo a otro y van a partir en los productores. Los productores son los que parten con este proceso. Acá tendríamos los productores parten con este proceso porque ellos son los organismos autótrofos que son capaces de producir su propio alimento. ¿Cuál es ese alimento? La glucosa. ¿De dónde sale? Del proceso fotosintético. Una vez que la planta tiene esta formación de la primera materia orgánica, entran los consumidores. Según el consumidor, ¿cierto? Que todos los consumidores son heterótrofos, pero según el consumidor, según lo que va a consumir, se pueden estar los consumidores primarios, que serían los que obtienen la energía a partir de las plantas, y el consumidor secundario, que obtiene la energía a partir de otro organismo. ¿Ya? Y también aparecen los descomponedores, que también vienen siendo heterótrofos, pero estos organismos lo que hacen es reutilizar la materia orgánica, tanto de animales como de plantas, y devolverlo al medio ambiente. Entonces, seamos un poco más específicos en términos de características. Partiríamos primero por los productores, reiterando que tienen una nutrición autótrofa, que para la fabricación de la materia orgánica, en este caso la glucosa que utilizan, el CO2, utilizan el agua y utilizan la energía lumínica en este proceso llamado fotosíntesis. Entonces, mediante la fotosíntesis, lo que hace el productor es fabricar la glucosa para que esta materia orgánica pueda ser utilizada por los siguientes niveles tróficos, que serían los consumidores. ¿Ya? En el caso de los consumidores, ya habíamos mencionado que estos consumidores pueden ser de diferentes tipos. Primero están los consumidores primarios, que serían los herbívoros. Luego están los consumidores secundarios, que serían los carnívoros o los omnívoros. Y posteriormente podrían estar incluso consumidores de tipo terciario o superdepredadores, que vendría siendo
carnívoros que se alimentan de consumidores primarios y consumidores secundarios, ¿ya? Para ser más específicos también en términos de los descomponedores, y específicamente, ¿por qué? Porque los descomponedores generalmente se asocian solamente a lo que son las bacterias y los hongos, pero un descomponedor es todo organismo que permite que pueda devolverse la materia orgánica al medio ambiente. Entonces ahí entran las lombrices, entran las moscas como están mencionadas allí, porque son todos organismos que favorecen la reutilización de la materia orgánica. Entonces, esta relación, ¿cierto?, de la forma de alimentación que tienen los organismos en el ecosistema, se va a movilizar, partimos por una materia orgánica que va a ir entonces a un determinado productor, independiente de cuál sea este. Posteriormente, estos productores van a movilizar esta materia orgánica a través de todo el ecosistema, ya sea entre todos los consumidores, y estos consumidores, una vez que ya mueren, ¿cierto? Es el descomponedor el responsable de devolver la materia orgánica nuevamente al medio ambiente para que pueda ser reutilizada por los productores. Este sistema, ¿cierto?, de organización que pase desde un productor a un consumidor es que se establecen de esa manera las relaciones tróficas o alimentarias, que implica entonces la manera en la cual voy a interactuar ya con otro organismo. ¿De qué manera se establecen estas relaciones? Se establecen a través de cadenas, de redes y de pirámides. Por esta vez solamente partimos con las cadenas y las redes para poder recordar. Entonces la primera de ellas va a ser una cadena. En términos de una cadena alimentaria, una cadena trófica, ¿cierto? Se dice que la cadena trófica es una relación de tipo lineal, es decir, es un organismo detrás del otro. No hay una ramificación entre ellos, solamente uno. Entonces se parte siempre por el productor. Para este ejemplo tendríamos una planta acuática, la cual va a producir una energía y esta va a pasar directamente a un saltamonte. De un saltamonte se va a ir a una rana y de una rana se va a ir a un zorro. Una relación lineal de alimentación. Y la otra relación, ¿cierto?, que serían las redes, donde en una red, en este caso, existe una ramificación de cadenas. Existen muchas cadenas que están unidas, que interactúan entre sí y que establecen entonces la forma en la cual va pasando la energía de un nivel a otro, pudiendo incluso en una red existir diferentes tipos de productores. En este caso existen 3 tipos de productores en la misma red, ¿ya? Y de ahí puedo ir siguiendo cada una de las flechas que me indican la dirección del movimiento, y eso es lo que me va a establecer. Yo puedo sacar muchas cadenas de acá por cada línea que siga. Va a ser una cadena. Acá tendría una, por ejemplo. Después, si me voy por el lado del conejo, ahí podría seguir según la flecha, tendría 2. Puedo seguir por el otro lado, ¿cierto? Y llegar en este caso por este roedor. Me voy de acá, paso al escarabajo, de ahí a ese roedor, al gato y al perro, y así sucesivamente, buscando todas las posibles cadenas que existen en esta línea, ¿ya? Entonces, hasta acá estaríamos ya listos con lo que es la organización de un ecosistema solamente en términos de niveles tróficos, ¿ya? Todo esto, ¿cierto?, importante de poder revisar. Recuerden las dudas, lo que no se comprenda se anota para poder hacer las preguntas en la sesión que tengamos de aula rápida. Que esté muy bien.